Bueno, Blas, muchísimas gracias por esta historia tan gratificante que me has contado y te prometo que allí estaremos el día de la liberación cuando el águila retorne a su entorno natural. Espero que así sea. Claro que sí. Alexander Blanco, un placer verte después de tanto tiempo. Gracias por venir de nuevo aquí a nuestro campamento base, que es la casa de Don Blas, donde tenemos el centro de recuperación del águila arpía que vamos a liberar en el transcurso del día de hoy. Claro, y lo prometido es deuda. Como dice Alexander, después de aproximadamente un mes, estamos de vuelta aquí en el Palmar, Estado Bolívar, porque el águila arpía que fue rehabilitada, como decía mi amigo y mentor, el doctor Blanco, va a ser liberada hoy. Se le van a tomar un muestreo, se le va a anillar y en estos momentos se incorpora al equipo. El señor Blas. Un placer volverlo a ver, como siempre trabajando. Y aquí está todo el equipo. Bueno, estamos listos ya para capturar el águila. Es un procedimiento que tengo entendido que es algo peligroso porque a pesar de que es un ave, es un animal fiero, es un depredador y se tienen que tomar muchas precauciones. Así es, entonces entre Don Blas y mi persona vamos a hacer la captura para posteriormente hacer todo el sistema de medida, marcaje y posteriormente entonces ya trasladarla hasta el lugar de su liberación. Bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Son momentos para los cuales me he entrenado toda la vida y no puedo negar que me emocionan un poco porque es el momento en que uno se puede comparar en dimensiones con un animal de estos. Y bueno, tenemos el placer de estar en contacto con el águila arpía. Gracias a la amplia experiencia que tiene Alexander Blanco, es posible esta manipulación que no recomendamos bajo ninguna circunstancia a ninguna persona que no esté debidamente autorizada ni entrenada para esto. A pesar de que es un ave, es un animal bastante peligroso. Puedo apreciar que tiene una garra aproximadamente de la longitud de mi dedo pulgar. Es muy importante el hecho de inmovilizar las garras del águila, porque son su principal arma defensiva y a la hora de capturar a su presa, y créanme, puede producir una herida bastante seria. El pico, sin duda, cumple una función a la hora de cortar la carne y bueno, ya el águila está casi lista para que sea introducida después de tomarle las medidas y anillarla. Se va a introducir en una jaula especial de transporte en la cual se le va a llevar al lugar de la liberación. Una de las cosas importantes es siempre en estos animales es la inmovilización de las garras, que es lo más peligroso, y posteriormente el pico. Más peligroso del pico las garras. Las garras es mucho más peligroso. A pesar de que es juvenil. Que es juvenil. ¿Y esta es una hembra o un macho? Esta es una hembra. Esta hembra la rescatamos en el estado del Tamacuro, la cual tumbaron el árbol. Mataron uno de sus hermanos, un hermano porque era morocha, y posteriormente la trasladamos, hicimos una comisión junto con las autoridades y aplicando la ley y se pudo decomisar este animal, el cual tiene más de 1 año y 7 meses en recuperación. Es lamentable que este animal haya terminado aquí porque a alguien se le ocurrió que podía ser una mascota y pagó para que este animal fuese capturado y sacado del país de manera ilegal. Así que este es el resultado de lo que ocurre cuando usted quiere tener una mascota exótica de manera ilegal. Es una acción muy destructiva
y es totalmente aborrecible para los conservacionistas, para los estudiosos de la ciencia, que lo que quieren es observar estos animales que se desarrollen en su medio ambiente natural, que ayudan a que preserven el equilibrio ecosistémico del que todos pertenecemos, al que todos pertenecemos. Este es uno de los pasos más importantes de todo el muestreo, poder seguir en la pista a este individuo. Por lo tanto, Alexander le va a colocar un transmisor. Este transmisor se mandó a diseñar en base a las especificaciones según la especie. Este es un transmisor mucho más pequeño, cada día se está mejorando más, pero este transmisor no representa un riesgo para el animal en el momento de colocárselo en su condición para su movilidad. Este es un transmisor que está pesando entre los 150 gramos. Estos animales pueden soportar fácilmente entre el 3 al 5% de su peso. Entonces, este es un transmisor que nos va a permitir a nosotros monitorear toda su actividad en el lugar donde se va a liberar, porque eso es muy importante, porque eso nos va a permitir nosotros determinar el margen de sobrevivencia y hasta dónde se desplaza, donde finalmente va a establecer su territorio. Entonces, esto es un instrumento importantísimo que no va a afectar en ningún momento lo que es la movilidad natural del águila. Este es el receptor para el transmisor que le pusimos. Tiene dos sistemas, uno satelital y uno que se llama VHF o convencional, ¿no? A través de este radio receptor nosotros podemos monitorear, ahorita como estás escuchando, esa es la frecuencia. Un pulso. Un pulso, cada 5 segundos hay un pulso que nos permite nosotros identificar en campo dónde está la ubicación del águila. Si a ella le llega a pasar algo que Dios no quiera, o alguna situación de ubicación que necesitamos muestrear o ver dónde está ubicada, pero no tenemos la posibilidad de bajar la información por internet satelital, a través de este sistema nosotros podemos rastrearla sin ningún problema en campo. Es lo que se conoce como sistema telemétrico. Sí, esto se llama telemetría. Entonces estamos utilizando un sistema mixto de telemetría satelital con un sistema de telemetría convencional o VHF. Y bueno, yo creo que estamos listos para proceder a meterla en la jaula. Como todavía nos faltan unas medidas y ya vamos a terminar. Este aparato se llama monitor multiparámetro, que nos va a permitir nosotros establecer algunas medidas en cuanto a su condición fisiológica, por ejemplo, absorción de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial. Entonces esto nos permite nosotros ir estableciendo algunos parámetros de animales aparentemente normales para establecer un listado sobre aquellos animales que puedan presentar una patología. Entonces, si hay alguna alteración, nosotros podamos establecer las condiciones idóneas fisiológicas que pudiera también ayudar al animal. Claro, cada toma de datos es una referencia para el siguiente. Así es, así es. Ok, Jack, ya vamos entonces a hacer la liberación del águila. Aquí también nos va a acompañar el doctor Luis Martínez, que es un colaborador del programa de conservación y gran aliado, y bueno, es parte del equipo de trabajo. Bueno, procedamos entonces.
Entonces, bueno, de aquí vamos a ir la Rumbo a la salida libertad del águila. y nos vamos, pues. Tierra fértil para el cultivo, excelente potencial y tiene sus correderos. Un ave muy especial. Hablo del águila arpía más grande del mundo entero. Su cuerpo pesa 8 kilos. Es solitaria en su vuelo. 2,5 metros tiene en sus alas extendidas y marca en su territorio 300 metros cuadrados para vivir con su cría y darle instrucción ligero. Se alimenta de animales, grande, mediano y pequeño, como de iguanas y culebras y otros animales rastreros. Dice su reproducción. Bueno, Alexander, sé que vas pesado ahí, nos estamos turnando para cargar el águila a través del bosque, pero quisiera que me hablaras un poquito acerca del lugar donde estamos ahorita. Ok, estamos en una zona que hemos venido haciendo investigación de hace muchos años y donde había un antiguo nido de águila arpía. Este es un lugar ideal porque las águilas que estaban aquí se mudaron hacia otro lugar y tenemos otro nido muy cerca de aquí, que un juvenil más o menos de la misma edad de ella está en dispersión. Entonces este es un potencial sitio para la liberación, para que ellas puedan establecer un territorio y posteriormente en el futuro tener crías. ¿Y tú crees que el instinto del águila le permitirá sobrevivir a pesar de este periodo de cautiverio? Sí, porque todo se hizo en relación a que ella garantizar que su liberación sea exitosa en base a su aislamiento, ejercitación, alimentación, que le pudiera también facilitar de lo más natural su regreso a la naturaleza. Bueno, y por eso estamos aquí. Estamos a punto de liberar al águila, pero aún nos faltan un par de kilómetros a través del bosque primario y por supuesto que yo voy a ayudar a cargar a Alexander, pero más adelante. Bueno, estamos llegando aquí a una troja que se hizo fundamentalmente para poner en altura, para que ella tenga la posibilidad de una vez cuando vaya a salir no esté en el piso, sino que pueda salir directamente hacia el árbol nido. La idea es que cuando se abra la portezuela, el águila va a visualizar el árbol y en teoría se va a dirigir directamente hacia allá. Así Entonces, es. esperemos, nosotros vamos a estar a los lados y Bueno, fundamentalmente ya esta es la parte culminante de un proceso de más de año y medio en su recuperación de una situación traumática para el águila. Don Blas, que en el campamento base, que fue quien dedicó todo este tiempo para llevar a feliz término el águila, del apoyo del doctor Luis Martínez y de otras tantas personas. toda una familia, todo un cúmulo de esfuerzos que se resumen en este momento. Te comento que yo jamás había asistido a la liberación de un águila arpía, es la primera vez que lo hago. De verdad que me siento orgulloso, me siento emocionado y bueno, no puedo esperar a que llegue el momento de verla, que se vaya directo al árbol. Se han impreso 2 libros de colorear que se han donado a escuelas básicas rurales.
se imprimió un mapa del proyecto de conservación del caimán del Orinoco. Se ha participado activamente en los proyectos de conservación del cardenalito, el caimán del Orinoco, el águila arpía, la cotorra margariteña y el venado paramero, entre otros. Se han realizado 8 travesías a distintos lugares del país. Hemos reubicado el sitio de la liberación a un lugar más fresco para favorecer la actividad del ave y, Alexander, ¿crees que esta vez tengamos un poco más de suerte? Sí, bueno, vamos a hacer un segundo intento debido a las altas temperaturas en el área donde inicialmente se iba a liberar. Vinimos a esta área que es más fresco y vamos a hacer un segundo intento para que ella pueda estar ya dentro del bosque y podamos tener éxito en la liberación del águila. Esperemos. Con esta labor. Es por eso que ahora acudimos a nuestros amigos y colaboradores a nivel mundial para que nos ayuden a seguir apoyando los distintos proyectos de conservación en las diferentes comunidades que habitan en esta maravillosa tierra. Con un mínimo aporte mensual puedes sumarte a esta iniciativa que nos permitirá seguir trabajando en pro de la conservación de los espacios naturales de nuestro gran país, Venezuela. Bueno, Alexander, ya está fuera de la jaula, perchada en una rama. ¿Qué viene a continuación? Bueno, a continuación viene ya ella está reconociendo su terreno y básicamente ella va a empezar a explorar y buscar posibles perchas, ramas para poder ir subiendo en el dosel y continuar su vida hasta establecer también también ella es algo diferente porque no está acostumbrada al bosque todavía en forma directa, entonces ella poco a poco va a ir buscando la forma de seguir en su vida dentro del bosque. Bueno, yo creo que ya cumplimos nuestra labor y tenemos que continuar. Así es. De todos modos vamos a hacer la vigilancia de todos estos días para ver cómo sigue su Claro, y gracias al transmisor tú vas a poder localizarla por cualquier cosa. Claro, bueno, entonces creo que es hora de regresar al campamento. La presencia del ave rapaz más poderosa de todas se encuentra seriamente amenazada debido a nuestra ambición desmedida. Rescatarla de las garras de la extinción es tarea de todos, pero su conservación resulta imposible sin la preservación de su hábitat natural. Porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.